la violencia que se utilizó. De hecho, ya la Fiscalía General ordenó una investigación a los fiscales intervinientes. Sin embargo, la policía se dio una cuestión totalmente distinta. Allí fueron premiados los uniformados que estuvieron en la intervención, fueron ascendidos inclusive. Y de vuelta a un problema de la tierra, y este programa va a ser clave como para entender de qué se está hablando tanto. Un tema que ya llegó a debatirse en la mesa conformada por los presidentes de partidos de oposición. Esto llegó a la Cámara de Diputados, llegó a la Cámara de Senadores, hay manifestaciones. Hoy ustedes van a poder entender de qué se trata este conflicto y además qué está pasando en esta zona, porque allí también, más allá de este conflicto de tierras, hay problemas de caminos, hay problemas de educación, hay niños que tienen que movilizarse por caminos que están destrozados para llegar a una escuela. En fin, vamos a conocer un poco esta zona porque estuvimos allí. Primer material de la noche lo compartimos. Así es, vamos al primer material de la noche. Esto habla un poco del tema de la tierra, el problema de la tierra, y hacemos una introducción al conflicto de Guajorú. Consecuencia de históricos negociados sobre las tierras fiscales, apoyados en falsos postulados de una reforma agraria que solo ha enriquecido a políticos de turno, el conflicto de Guajorú nos vuelve a poner frente a viejos conflictos de manoseo de lo público con intereses privados. La expulsión de campesinos de tierras fiscales y privadas en la zona de Guajorú, perteneciente al distrito de Tembiaporá, además de evidenciar la enorme corrupción con que se maneja el tema de tierra en el Paraguay, ha extendido el escenario para una pelea política que también forma parte de la historia. Los primeros campesinos se instalaron en las localidades de Guajorú y San Sebastián desde el año 98 aproximadamente. Referentes de la oposición manifiestan que detrás de la expulsión en ambas colonias, donde según el censo realizado viven 227 familias, está el interés político de apoyar a financistas de campañas coloradas. Entre ellos, Jair Weber, uno de los colonos de origen brasileño que está afincado en la zona. Los brasileños se hicieron de innumerables tierras amparados en la antigua ley agraria que fue derogada recién en el 2002. La vieja norma, dictada en 1963, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, dejaba vía libre a los extranjeros para hacerse de todas las tierras que quisiesen en el Paraguay. En la práctica, tampoco la dictadura fue tan soberana como predican los nostálgicos. También refieren desde la oposición que el interés final es entregar a los colonos brasileños un total de 35.000 hectáreas de Pindó, Banderita, Capií, Guajorú y San Sebastián, todas localidades del fértil departamento de Caaguazú. De esta manera, políticos colorados de la zona encontrarían respuestas económicas para afrontar las complicadas elecciones, primero internas y luego generales, que se aproximan. Weber sería, según denuncias desde la oposición, uno de los principales financistas de los líderes colorados de la zona. Legisladores como José Ledesma o Luis Alberto Wagner han denunciado la presión política ejercida por el entorno del diputado colorado Mario Soto hacia fiscales y policías. Estos últimos fueron los que ejecutaron, según las denuncias, sin orden judicial, el fuerte desalojo a los campesinos que ocupaban tierras tituladas, como también tierras litigiosas, controvertidas y sin título privado. Los políticos de oposición dicen que Soto y su entorno mencionaron al propio Horacio Cartes como el responsable de la orden de desalojar a las familias que ahí vivían. Desde el oficialismo, la primera respuesta a la crisis de Guajorú fue bloquear la posibilidad de expropiar los terrenos en conflicto. La ley obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores y, sin embargo, el proyecto encontró en diputados el mural oficialista cartista. Desde el gobierno señalan que el interés de los legisladores de la oposición es oportunista,
que los ocupantes no están radicados desde hace años en el lugar, como lo indican, y que responden a las órdenes del intendente de Tembiaporá, Sotero Cáceres Fernández, del PLRA, quien, según señalan, es propietario de una finca en la que cultiva soja y tendría intenciones de extender sus dominios. El interés no solo sería político, sino económico, atendiendo el gran valor de las tierras ubicadas en el departamento de Caaguazú. Además de la agitación política tendiente a debilitar el gobierno de Horacio Cartes, el oficialismo ve intención proselitista en los líderes opositores que se han hecho cargo del caso, al menos mediáticamente, y señalan principalmente al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, quien apareció en la zona del desalojo cuando su campaña hacia la presidencia del Paraguay ya ha sido asumida como real. Justo Cárdenas tildó a Alegre de oportunista. También criticó a los gobiernos anteriores que, en conocimiento del problema existente en Guajorí, nada hicieron por avanzar hacia una solución. Quienes quedan en medio del fuego cruzado de opositores y oficialistas, en sentido figurado, son quienes sufrieron en carne propia la violencia policial asusada por colonos de la zona en un país donde se reconoce desde todos los sectores que la ultranombrada reforma agraria ha sido un fracaso. Pero se niega el reconocimiento con todos los derechos de los labriegos que no tienen dónde afincarse ni dónde cultivar. Bueno, acá puntualmente, Enrique, lo que queremos plantear también es, para que la gente vaya entendiendo la historia, ¿cuál es el conflicto que tiene que ver con las tierras en particular? ¿Desde cuándo se da este debate? Si existiera algún tipo de irregularidad, ¿cuándo se otorgan estos títulos y empieza la pelea de alguna manera por la tierra? Totalmente. Vamos a hacer esto por parte, digamos. Estamos explicando primero una introducción a la problemática de la tierra. Y lo que vamos a ver en el siguiente material es justamente la explicación respecto al tema de las leyes, porque acá también hay un conflicto desde lo jurídico. Hay una ley que salió en el año 1963 con el IBR, también a partir de ese momento el Estatuto Agrario, que permitía adquirir tierras públicas fronterizas a extranjeros. Esto se cambia en el 2002 y es ahí donde hay un conflicto legal y donde están las argumentaciones respecto a cuál es el problema real con el tema de la tierra y esa zona en particular. Una explicación que me parece va a darnos un poco de claridad respecto al tema jurídico, de qué es lo que está pasando, qué argumentan unos y qué argumentan otros respecto al tema legal. Que no es un conflicto menor, porque cuando se plantea la discusión entre IBR e INDER, sí, a partir de un cambio de ley inclusive y de lo que regulaba la norma, es que se da este primer conflicto. Bien decías, en la primera etapa, en la etapa de IBR, 1963 estamos hablando, el otorgamiento de tierras públicas a extranjeros era parte de una normativa, era parte de una ley. Era legal, estaba permitido. Primero no estuvo permitido, después estuvo permitido y después se volvió a retirar esa parte. ¿Y en cuánto tiempo aquellos que adquirieron a partir de ese beneficio esa tierra pueden negociarla posteriormente? Totalmente. También es otro de los debates que vamos a preguntar en la mesa. Así es, y vamos a ver el siguiente material. Presten atención porque aquí explicamos bien la parte jurídica. La concentración de la tierra paraguaya en pocas manos es un problema histórico y su distribución ha generado serios conflictos sociales durante años. Uno de ellos incluso terminó en masacre, juicio político y condenas, como el caso de Curuguatú. Ñacundaú y las propiedades del Grupo Favero, Curuguatú y la incertidumbre de tierras pertenecientes al Estado o a Blas Riquelme, ahora Guajorí, y el dilema de por qué colonos descendientes de brasileños son propietarios de tierras paraguayas reclamadas por campesinos de la zona. Una lucha que tiene sus vueltas y sus intereses propios, por ambas partes, pero con un conflicto que no nació hace unas semanas nada más, sino que es producto de leyes que el mismo Estado paraguayo sancionó hace exactamente 53 años durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
En 1963 se sancionaron las leyes 852 que crea el Instituto de Bienestar Rural IBR y la 854 que establece el Estatuto Agrario y que reemplaza al Estatuto Agrario anterior del año 1940. El Estatuto Agrario de 1940 prohibía las ventas de tierras a extranjeros en zonas fronterizas. Eso desaparece con el Estatuto de 1963, abriendo el camino para la venta de las tierras más fértiles del país en Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa a brasileños y corporaciones transnacionales. El Estatuto Agrario sancionado en 1963 establecía que el Poder Ejecutivo podría autorizar, en casos especiales, la venta de tierras a personas no incluidas entre las beneficiarias y aún en superficies mayores que la máxima establecida para los lotes coloniales. La mayor parte de lo que hoy es propiedad de brasileños en el distrito de Tembiaporá fue vendida por el propio Estado paraguayo mediante la facultad que otorgaba aquella ley durante 1963, la ley que estuvo vigente hasta el 2002. Actualmente rige el Estatuto Agrario aprobado en el 2002. En él, la venta de tierras públicas compromete solamente a paraguayos de nacionalidad natural. Sin embargo, los títulos obtenidos por colonos descendientes de brasileños que ocupan la zona de conflicto fueron adquiridos antes de la ley establecida en el estatuto vigente y son títulos inscriptos en catastro y registro público, lo que convalida su legitimidad. Según el actual titular del INDER, Justo Cárdenas, en 1990 el Instituto de Bienestar Rural, IBR, parceló las tierras de la colonia Guajurú que hoy están en conflicto. Esa colonia tiene más de 22 años de creación y cerca del 70% de sus parcelas ya tiene titulación definitiva, según las palabras del ingeniero agrónomo Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. El desalojo de familias campesinas que ocupaban tierras que los colonos reclaman como propias dentro del distrito Tembiaporá, en Guajurú, pone nuevamente bajo la lupa una problemática social de pertenencia de tierras que eran, o en su defecto, siguen siendo públicas y aviva el fuego que parece nunca cesar. La colonia Guajurú posee 2.200 hectáreas, de las cuales 1.200 serían las que corresponden a colonos descendientes de brasileños, con sus respectivos títulos, mientras que las demás pertenecen al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. De alguna manera la forma de entender la problemática también, la problemática de las tierras planteadas desde esta perspectiva más jurídica por sobre todas las cosas, sin entrar todavía en los testimonios de la gente, que también lo vamos a hacer para entender un poco desde el ámbito social qué es lo que pasa en Guajurú. Así es, y a la vuelta de la pausa vamos a ver de vuelta esto que ya pasábamos en los espacios informativos y tiene que ver con el operativo de desalojo, pero contado desde las dos versiones, desde la versión de los campesinos, la versión de los colonos. Vamos a tener también la versión de la policía respecto a este cuestionado procedimiento, cuestionado desde el gobierno mismo y desde la Fiscalía General. Y también vamos a ver un poco lo que tiene que ver con la zona en particular. Vamos a conocer la zona, cómo están los caminos, cómo está el tema educativo, cómo está el tema de salud en este viaje que hicimos por Guajurú. Momento de hacer la pausa, establecemos el corte, en breve estamos de vuelta. Momento de volver a Guajurú. Sí, señor. Y hablar desde el aspecto social. Ponemos un poco en pausa porque lo vamos a debatir a fondo en la mesa también, lo que tiene que ver con el conflicto jurídico propiamente dicho. Dejamos por un lado la norma y vamos a la gente, a lo que se vive en cada jornada en Guajurú. Sí, porque hubo muchas denuncias respecto a el tema de cómo los niños, por ejemplo, dan clases, que se les está dando clases en ciertos idiomas, las condiciones en las que vivía la gente, los caminos. Fuimos a ver nosotros cómo es y a conversar con ellos. Este es el material al que hacemos referencia precisamente, con la otra historia, la otra cara de Guajurú en su día a día, en la vivencia de la gente. Fue de alguna u otra manera un poco complicado inicialmente poder entrar a recoger estos testimonios, pero finalmente lo pudimos hacer y esto es lo que recabó el equipo de AAM.
La colonia de Guajurú está ubicada en el departamento de Caaguazú, en el distrito Tembiaporá, una zona donde conviven campesinos y colonos descendientes de brasileños. Caminos de tierra y empedrados son los que lo llevan a uno a conocer Guajurú, a poco más de 300 kilómetros de Asunción. Todas las escuelas enseñan en idioma español y el multigrado es ley en las aulas. En la escuela básica Buen Jesús, las clases van de preescolar hasta 9º grado y tiene más de 80 alumnos. El trayecto que hacen los chicos para llegar y dar clases no es corto. La mayoría viaja casi 10 kilómetros para asistir a la escuela en moto y en bicicletas. Primer y segundo grado tienen clases juntos a la mañana. Tercero y cuarto se agrupan al mismo tiempo en otra aula y quinto y sexto en otra. Séptimo, octavo y noveno se desarrollan en clases independientes por la tarde. La escuela Juan Bautista se mueve con un sistema similar, también con plurigrados y con una estructura edilicia que permanece hace ya 30 años, siendo la pionera en educación de la zona. En cuanto a la asistencia social, los que más sufren son los hijos de campesinos. No es una cuestión científica, sino directamente proporcional a la situación económica y social en la que viven. Muchas veces quedan sin comer porque no tienen cómo alimentarse y sin atención médica porque no tienen cómo pagarla. Ahora 10 años más no voy a todos lados ahí, yo llegué real, ahora como que hoy cierto la brasileño cuando invadí con lugar y pues ya haremos yo o poblas a con lugar. Pero ahora yo como que hoy por la cuaco y ya hija. Acuerda ocupante. Ahora y aguante ahí. Más veando de coi título, más veando de coi documento. Acuerda solamente de coi documento oñi mitin hawane o más grande. Ando pero acuerda de coi documento y virgewa. Acuerdan o coape y sigi orero yo retira a 2 veces moya por la desalojo. A los 2 veces o ya hay la autopar. O ya raji cuaya o huera jao. O ya poseo ya por la gente de jajo. A la pesa y tú porque apengo orela yo como paraguayo ya gente va en la yo no exigí porque cuaco vengo de yara. Inder va. Entonces corre un pear de la rojura y que cuaco pero exigí la oren va yo potado y oren va en mía y aparte oren una. Ahora en donde hay la rojura la peja cuero ya pues orendo de desalojar eso de cuera. Orendo joiro crea problemas eso de cuera. Acuerdo huere cojoga, acuerdo huere coyu aparte. Jamás veteando hoy o hinchazo de cual la joga puta. Sino que orero yo como que cada uno y cual ore coge taitereíla orero una porción de los yuros yerure lo embajera. Orendo eso de cual está pero no moniro moseco ni madre. Pero acuerdan con cual gente país ya guaysa ora chata. Ya guaysa. Mana ya otra cosa. Pero ya guay por ejemplo joven pendero gabe. Dere moseso. Ahora ya pilleguita. Acuerdan para la huella por. Orero heco. A mitad me entero moya pico y valine goma. Hay tu ula misa porque la mitad inocente. Vengo mitad la jeta venía. ¿Vos policía hoy pedía? Pedía y te vengo 1200 policías. Apenas vos pedía, Orengo apenas 200 familias. A mitad uña chau mamba ni escuela penicato. Orengo coape 4 boca penicato y rojaza. Orengo awi negato y no cero almacén. Oremo ve, orengo de varias pama coape. Mi taña en Bají, orengo so hondo y cuave mamba de países. Mandio de Juana, ella por acá, ella por vivir usted. Porque acuerda la oña mi tía, pues mi prójimo, la mayoría oña mi tía, mandio, manduvi, abati, la oña, o un di paiteji, pues. A la casa, la orero gamí entero. Algunos tú no nos he ido ni en mi puro me hay tiempo. Jaumia y por camionada, o jupio, animal ajeno, cure. Vaca o jupi y cuello huera riguazungo y cuello pues se pegas a un macata y paja o muñas y cuello y papa un me por bulto huera la riguazungia ajena 2 ya y ore apema vete memoria jupe jugana ahí va ingo los japos y cuello de pesa porque ñan de grupo y cuello ñen por rico a llegó ñen bojara y ñan de ejecoa así coña de la bella de familia oye mamá llegó a usted tal cosa mamá llegó a usted eso a baere ta chupe de cuello le ucara baere ta chupe así de ella de yubu pero aquí mantea aguanta ella es su huina
Ojo ariparo y copa. Y repente sama ba esa bakar pa wire. Pete y coso y mi veo ye puso pepe. Ojo aripao pero qué página. Dai pori ko pero kwa comodidad. Dai pori he nya ina y copo algo y mentira. Con mi brasilero le copo na. Ama sama ba esa po he y policiales. Ako algo uji me jargel uno cuanto kunya kana ibe. Ojo cosa oye hay que yo cuadra la nivel. Agua la hosa. Ay, yo con la policía, o sea, peche y paite loreno de porque puedo ya la paite tai. Acuerdan cuando le coi orden ya rama a bebé. A la orden no hubo a la desalojo ilegal. Dai por ilegal va evete. Ilegal la hubo a la desalojo. Hamba esa y coi uta la. A cuando platan de la mujer. O paga para la policía pentero o paga y coi. Ah, acuerda por ejemplo de esas hace a moto la ayudan de plata. Ah, colaboración y miente. Cuando yo primero yo lloré de documento de identidad. Ha upea arianga ejo de motores de la hayo lleve documento upea ha upea yo lloré mandé plata. Hande la hayo de coño la plata estoy peando de huico la de moi. Hando ya ve la pecha de hasa ha como coño almacenamiento y la agua. Ore ubi mi shiminje pero hipota. El cato más aro me futuro ore familia. Ore nda hay ore ingmara, sino que ore familia pengmara. Vea entero vete a ese jai. Porque entero vea gente humilde, gente necesitada, gente en boria, me mete lo oye. Hace un plan de la yerure ahí. Y uy, ore me guana. Senta yure yo cuatro me que ore 20, 30, 40 hectáreas a cada uno, sino que a 5 a 10 a cada uno. Ore en gupe ante la yo lo reclama. Ore en cuando yo ni lo recoba y jamás en día cuando no ya pongo ese cuamba y vaya. Pero acuerda pues esa mamá esa poñe mejor ore. O ya ella o guagua por ejemplo. Ore nyemi tu mi entero hundi paite katu hang wasa yo ore bare a lo ora hi kwai o wera hapa go hi kwai waka o topa ora hi kwai kule o topa ora hapa hi kwai ri wasu handai pori ko aben ba bete ya ukanya de familia ko la ore familia pa nei pori uka ba bete apa esa ya resolver apa ya por la olla popular hau pe aite au miala ayudo mina ore u pe ro je vira u pe aite ro je vira porque aba bete ando de kwai ore ni katiro horo mondo romandio porque upea kwa chone amba ore hewi ni abati ni katiro ore porque hakwa undi paite la nyemi tionya undi pa kumanda tu mandu itu oinya undi pa hikwe la familia con tarjeta y lo chimite pero la pella de comida que yo salvamos pero hakwa un guaipa en el caso que me te acuerdas hace ba bella ba esa pese dai pori oceana hasu ngo puta ko aba heta mamita hasu hoy Hanika tu y oñe se shui fuera porque acuerdo yo como. Ay y hoy la amenaza hoy la gente fuera para la hoja sea o ya ratajado de tener hasta detenidos y pues. Ape modo gente hoy cuña me mete las esa vea ape las esta vea. A cuña pues ahora cuña cuete porque la cuña acuerdo que huje pama. La cuña es que huje. Porque acuerda la amenaza popo huele coco o ya rata no porque ahora hasta presa ya muy con el minase. La hora era la hora mena hora es pues. Morero jotaro pomero no he agua fuera porque la joye peya mongo plato je ureta de escuela no he llegado ahora ngo ni lo cueva y cuando ore coi co ni lo guana de punando ore coi a la hora gente los guaro no he llegado pero ore cota ore ne ka tuya ni un paso no sé co ahí a cuando y gusto por el coco o ya poseo ya por el a la gobierno entonces sai ba la gobierno entonces sai ba oñe mo esa o sea coñe molo more o pealo ya pues Oye, molo, more de Jicuay. Ore y pueblo, ore y gente paraguayo. A mediante oreco y jacuero y leguate. A peso ya pobre. La realidad en Guajurí, más allá del conflicto de tierras que pueda existir, es la que evidencia un Estado verdaderamente ausente, que solo aparece cuando llama el clarín de la batalla, pero para desalojar a la gente. Bueno, estamos de vuelta, esto es AM, estamos de alguna u otra manera contando la historia de Guajurí desde diferentes perspectivas, la jurídica, la social, la situación de cómo originalmente se había dado todo ese asentamiento, toda esa colonización, por llamarle de alguna manera, de la zona de Guajurí en particular. Y lo que vamos a hablar ahora, Enrique, tiene que ver con el procedimiento de desalojo. Sí. 1.200 policías, Sí. una orden a la que, según dicen ellos, dieron cumplimiento, según los pobladores, nunca se exhibió. Un monto que supuestamente se pagó a la policía,
otra versión dice que se pagó otro monto. Y acá hay un hecho, acá pasó algo, pero hay dos versiones de la misma historia. Es como que una historia fue vista de distintas maneras. Nosotros fuimos hasta allá y tenemos el testimonio de los campesinos sobre cómo ellos cuentan la historia y también de los colonos, cómo ellos cuentan la historia. El tema del helicóptero, hay demasiadas dudas respecto a este procedimiento de desalojo y este es nuestro material al respecto. Con el desalojo de campesinos y el total de 1.200 efectivos policiales que se encargaron de marcar presencia en la zona, esto no hizo sino reivindicar el problema que existe desde hace años, ya con antecedentes de invasión y desalojo en el 2014 y con una historia que se vuelve a repetir. Llamó la atención la cantidad de efectivos policiales que acudieron al llamado ante la orden de llevar a cabo el desalojo y el modo en que se operó. El número de agentes del orden superaba exponencialmente la cantidad de campesinos que se ubicaron en las hectáreas de Guajul. Las versiones son variadas y las campanas suenan diferente en distintos campanarios. Los campesinos, por un lado, sienten que avasallaron sus derechos y que los expulsaron con violencia. Por el otro, efectivos policiales y colonos argumentan que el operativo se desarrolló en un marco de completo orden y sin violencia alguna. Ahora la amenaza, ahora tal ya la se desalojo, ahora está robando el cual me para foto, hoy te para la droga. Como saben mi pao iba a cubrir guazú, vaca, o ya saben mi papá que puede dejar cuerpo ya. Rono hela ahora cosa a mí la vale mía hao putao pepe la hoga hao pesa y teo ha cuera hoy tú. Pesa y teo hoy tú la toya hoy ari. Guazú oye no ajina mía ay hoy tú para la hoga y acá ya mis padres compraron tierra en año 1986. Son tierras privadas y políticos, intendentes, le dice a la gente para que invadan nuestras propiedades, que son tierras de INDER, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces son tierras privadas y acá queremos trabajar y tenemos mucho el conflicto. ¿Vos naciste acá, vos sos paraguayo? Yo soy nacido acá antes de emancipar Raúl Arsenio Oviedo. Nuestro distrito era Iñú. Yo nací en 1984 en el distrito Iñú, pegado acá de Tembiaponá hoy. Yo soy nacido acá, soy paraguayo. Ahora ama cuija ela oye la roga na mahala ubico pero yo ya po romonga ko ari guasu kure. Haro puta ore porque da ore salida y no lo cuai mo paro jotando lo guere coiro jojangua. Si sea tu que gente en Boriajú, familiares, ta hogar que no me doy coa 10 años. ¿Cuál lugar tú ya hoy? ¿Cuál poblado de 30 años? Este asalto, esta invasión ocurrió en el 8 de agosto de 2014. Entonces son recientes 2 años y pico, 2 años y poquito. Y viene a decir parlamentarios y campesinos que están acá a 20, 30 años sobre las parcelas que se desalojó. Esto es todo mentira, estos son apoyados y por eso así sale también a decir. Porque nosotros compramos en 1986, entonces serían 30 años. Nosotros estamos acá, esta parcela justa, estamos en 30 años que compramos nuestra tierra. Pero la invasión se ocurrió el 8 de agosto de 2014. Oye, abuelo, mía, puta, abela y bajera, cuera, japa, cuela y cuera, se más porque y dama, o ganan basidad y cuay. Ahora puta, orela y tape, y la joa, cueva. Jaco anga, ore, el apoyo y mimi, ore, cualquier cosita. A pesar de Carolina con. A permitir cuerpo eso carugo, oye la escuela. Jaco anga que la escuela vendo joven y cuál porque jacuero que huye porque hoy bebe 4 bocas de la policía cuera jacuero que huye. De Castillo ojo, dos joven estoy y cuál ore. En caso de que se enfermen, ¿a dónde van? Oye, vete, centro de salud. Y hina, de la hora, sura mau pero hoja, de la y ya, que y cuál hina, no, hasta yo y eso y
Pea la hora yo puedo no recuerda es para la resolución ta coame. Pea la no recuerda me para la roganata orete para roganata la mi extranjero. Campesinos están reclamando tierra de IBR, las tierras hoy denominadas INDERT. Y reclaman por tierras y tiene acompañamiento político y dicen que no tienen título las tierras. Pero las tierras se compraron todo en 1990, antes, hasta el año 2000. Y eso era tiempo que todos podían adjudicar un lote, 2 lotes, sin problemas. El gobierno nos daba título y por eso es lo que compramos. Por eso estamos ahora en conflicto con esa gente que por causa de apoyo de parlamentarios que dicen que estas tierras son INDERT, que no pueden ser pasadas adelante, que no pueden ser brasileños. Pero yo soy como paraguayo, creo que tengo un poco tengo que tener un poco de respeto, puedo tener también para mi lote y pagamos, tenemos título. Cuando quieran le podemos ver los títulos, podemos mostrar. Acá donde estamos ahora, lo que se ve es parcelas que se plantan. Nuestra casa está al lado, está cerquita, acá está nuestra casa. Tenemos nuestras parcelas donde vivimos, que estamos, y ellos por eso reclaman. Nosotros no vivimos encima de nuestra tierra. Pero entonces, no sé cómo vamos a producir si donde tenemos nuestra casa tenemos nuestros animales, nuestras vacas, para nuestro consumo, nuestra leche, y para poder vender también nuestra leche, tener nuestros animales. Es poco nuestra parcelita de 5 a 10 hectáreas. No sé cómo se reparten las propiedades ellos cuando asaltan. Y encima de nuestras tierras vinieron a colocar una capilla. Y yo pido a las autoridades, a este señor, al monseñor de Oviedo, que me traiga documentos. El monseñor de Oviedo viene a reclamar por esta capilla que colocó. Bueno, nosotros le respetamos, dejamos la capilla. Pero yo le pido a este monseñor de Oviedo que me traiga, que me muestre, me traiga documentos de esta capilla que alzó, que vino él a celebrar una misa acá con los país de todo el departamento de Caguazú. Los país trajo y realizaron una misa acá en esta propiedad privada, en esta capilla. Yo creo que este monseñor aparezca, que nos busque, que busque a nuestro asesor jurídico y le muestre el documento, si tiene, para mostrar documentos sobre este terreno donde colocó esta capilla. Si así muestra documento del lote donde está la capilla, le vamos a respetar. O si no, vamos a tener que estar denunciando al monseñor. Al país no le podemos decir gran cosa, porque el país el país es mandado por este señor Gavilán, monseñor de Oviedo, del departamento de Caguazú. Yo creo que él aparezca, nos muestre el título o le diga a este intendente Sotero de Tembiaporá que nos busque o nos llame, vamos a ir junto a ellos y que nos muestre el documento del lote donde colocaron esta capilla. Nosotros como creyentes también dejamos la capilla, nos echamos la capilla con respeto a la Iglesia Católica. Y que aparezca si quiere retirar esta capilla, si quiere cambiar, podemos ayudarle, le vamos a cambiar el local, la capilla, pero sobre nuestra tierra que se asaltó, que ellos apoyan, ya no queremos más esta capilla, tenemos que solucionar ya esto. Hoy miramos la orembaena, esta oremba, peala hay que hacer, peala hay que pasarla, agenduciarla y después tacuarla upeyola. Balines de goma utilizados por policías durante el desalojo, clavos miguelitos con los que los campesinos se encargan de detener las grúas y cosechadoras de los colonos, manifestando su inconformidad luego de haber sido expulsados. Violencia en términos que por supuesto son injustificables y que siguen siendo hasta hoy métodos de gestión en ambos bandos en víctimas y victimarios. Durante el operativo sobrevoló un helicóptero que deja aún con más interrogantes que sensación de seguridad, asimilando el modus operandi de aquel operativo en Curuguatú, en el que los cabos siguen sueltos y sin resolverse con total claridad hasta hoy. El comandante de la Policía Nacional, comisario Críspulo Sotelo, había solicitado a la entidad binacional Yacyretá el alquiler de un helicóptero para realizar acompañamiento fiscal a la colonia Guajura. El director de la EBI le negó el pedido. Sin embargo, un hombre grabó un video en el que se encuentra sobrevolando la zona junto al comisario Luis Pablo Cantero y agradece a Yacyretá por haber prestado el helicóptero con el fin de verificar desde arriba el operativo de desalojo. Acá estamos
para agradecer el comandante, el copiloto, el piloto de esta nave, de este avión, que gracias a él conseguimos prestado este avión para hacer el operativo en Guacoré. Todo esto deja mucho por resolver aún. Lo que se manifestó como solución a invasiones jugaron el papel de encendedor, prendiendo nuevamente la mecha de esta bomba de tiempo en la que si no se llega a un verdadero acuerdo, el desenlace puede llegar a ser peor. Hasta el momento no existieron enfrentamientos que lamentar entre efectivos policiales y campesinos, como se llegó a rumorear con fines que solo quien extiende el chisme sabe. Pero la tensión existente en la zona es completamente real. El orgullo del campesino es inquebrantable para bien o para mal. La situación en la que viven los impulsa a reaccionar con aquella filosofía claramente visible de que el fin justifica los medios. El diálogo queda ya en segundo plano cuando se sienten entre la espada y la pared. Entrar a juzgar puede ser más difícil de lo que parece, pero utilizar a niños como línea de primera fila en combate no debería ser jamás un recurso a emplear. Oré sin orden, sin que lo ya avisa. Oré no me hay tiempo, oré cuero no ore cosa. Más que último hay que ocho y cuello, hay que destruir y cuello. Por lo menos oré ya tiempo oré. Pues bueno, oré dame con arupeme con orden a pese oré dentro de 48 horas bajé y oré. Como que se ore cosa, oré procurador no es. Jorengo sin nada, sin ningún ni ore intendente, pero no ir por andu o va a subir la notificación la rosijangua, no, más bien cuando me dijo Hassan con la autoridad pepe ay cosa porque hoy la plata, jorengo ore por la plata, lo me ella sube con la aviso orengo sin ningún documento, hermano cuayo jacore esa lojajina con jacuando ore coi va de ti a mano. Cuando me ore tiempo no se ni ore a mimi o destruir el mamá pe que pe sala lugar o destruir o no se pe tractor pe amate ore en pa mimi cue ora hao yuca o pa y cue o carne en pa y cue o un cui por ore ma ore te mi te rama o mia o se ma pe medida hina con año pe wa yema ora un yo pues o mia o ni un dipa y te pero puta sin nada por medio que acuerda o ña dueñango la de Paraguay el extranjero pues hey yo y ella muerte mana poder salud hasta hey pues jala co ape mau ya pon oye papá te cuida pero no permitimos por eso más nota querido compañero si hay me segura que la sangre paraguayo niños de jacua con lugar porque nemo de pisa de cuál es familia o esa pende de mi tema ese hoy pedazo destruir y con tanto sacrificio orero ñotina con tanto orgullo pega con una tal cosa pesar hoy me imagina o un segundo pero hasta hoy te paite o mongui o da trinean gore wi o mongui gore flore mi te lo putan hermano sin nada lo puta jaupea o mi brasilero ore no permitimos algo cuando que ay tranquilo ore wi guabe hoy me amo lo moseta hoy me amo lo papel hoy va a ir lo maya oye segura y ore que la cual legalmente ore cual de desalojo y capture no sé cuál pero la antes no se muay pero asegura peja maena cual antes que ya aseguró ni mana para papel cual maena cual permitimos o yo mongu y paje que coabe maena permitió familia paraguaya o mondaji güey ore mondani güey. Nosotros vinimos a cumplir, para dar cumplimiento a una orden judicial de que esta gente, esto que vinieron a trabajar, ¿verdad? Para que trabajen, cosa que no se cumplió por la oposición de la gente. Entonces tuvieron que pedir que se retiren nuevamente. Y sí, como ustedes verán, ¿verdad? Hay bastantes niños acá, entonces a lo mejor se va a buscar otra solución. ¿A quién corresponde, digamos, esta porción de la tierra? Y bueno, yo no sabría decirte, pero yo vine acompañando a una comitiva policial aquí encabezada por el director de zona. Ni buenos, ni malos, ni víctimas, ni victimarios. En esta historia lo que debe ser el verdadero eje central es el sistema en el que el Estado opera otorgando y sacando tierras, jugando con una escala de grises en propiedades distribuidas y vendidas en periodos distintos al contemporáneo. Mientras sea el sistema el que tenga agujeros, los parches seguirán siendo cada vez más insuficientes. Pobladores y colonos tienen una versión. Cada uno de estos grupos construye su verdad de alguna manera y la exponen de esta forma.
la policía también es protagonista de la historia. Sí. Y tiene también su versión sobre lo que ocurrió. Y además llama la atención, Santi, esto que veníamos hablando hace rato, lo que te decía. Desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía General, se ordena investigar a los fiscales que intervinieron en este procedimiento. En cambio, la policía toma una decisión totalmente contraria. Decide premiar a los uniformados que estuvieron en este procedimiento, a pesar de las irregularidades que quedaron al descubierto cuando mostramos el material del desalojo justamente. Fíjense, la versión de la policía y además lo que ocurrió después en filas policiales. El pasado 15 de septiembre se realizaba el cuestionado procedimiento en la colonia Guajorí. Cerca de 1.200 efectivos policiales se hacían presentes para realizar el proceso de desalojo de cerca de 200 familias campesinas, como así también la destrucción de las viviendas construidas en el sitio. Un conflicto por el cual cerca de 13.000 hectáreas se encuentran en disputa entre colonos brasiguayos que afirman ser los legítimos dueños de esas tierras y labriegos que hace varios años se encuentran en el lugar pidiendo una porción de tierra para vivir y cultivar. Antes de dar inicio al desalojo, un helicóptero realizó sobrevuelos en la zona. Varios dirigentes de la oposición afirman que fue proveído por la entidad binacional Yacyretá. Sin embargo, la aeronave sería propiedad de una empresa privada. En él, uno de los referentes del grupo de los colonos grabó un video solicitando mayor apoyo a la policía. En el material también se lo observa al encargado del operativo, el comisario general Luis Cantero, quien hasta ese momento era el director de la tercera zona policial, que abarca los departamentos de Caaguazú, Guairá, San Pedro y Caazapá. En un primer momento, se especuló que los colonos habrían pagado cerca de $200.000 por el operativo, pero en realidad los colonos aseguran haber pagado cerca de guaraníes 200 millones por el procedimiento que tendría 2 días de duración al hasta ese entonces jefe de orden y seguridad de Caaguazú, comisario principal William Jiménez. Lo sucedido en Guajorí estuvo muy presente dentro de las filas policiales, porque unos días después del operativo se premió el esfuerzo realizado. Tal es así que el comisario general Luis Cantero abandonó su cargo de director de la tercera zona policial para asumir como flamante director general de Orden y Seguridad, en tanto que el comisario principal William Jiménez asumió como nuevo director del Centro de Seguridad y Emergencias, departamento encargado del manejo del sistema 911. Los ascensos hablan a las claras que el procedimiento realizado resultó ser todo un éxito. Un operativo cargado de mucha violencia y hasta con denuncias por abuso de autoridad. Más allá de las diferentes razones que culminaron en este desenlace, queda la siguiente lectura, haciendo paralelismos con otras situaciones. Mientras el uso excesivo de la fuerza es premiado, la realización de una venta de rifas buscando recaudar para reparar una patrullera se castiga con el mayor peso posible. Muy bien, señor, es momento de establecer el corte, pero a la vuelta de la pausa vamos a seguir conociendo de alguna u otra manera el trabajo realizado por el equipo en zona de Guajorí. Cómo se vive en el lugar, cómo es la convivencia que se da hoy. El nivel de tensión realmente es alto, nos contaba el equipo periodístico de realización que estuvo en Guajorí, porque para llegar de un punto a otro necesariamente deben cruzarse colonos brasileños y los campesinos paraguayos, y el nivel de tensión es bastante alto. Sí, a la vuelta de la pausa vamos a ver un material, Santi, donde vamos a conocer a los dos sectores más allá del conflicto. Es decir,
¿Qué reivindicaciones tienen ellos? ¿Qué pedidos hacen al gobierno para solucionar el problema de la tierra? Y también de vuelta las versiones de esta misma historia, desde lo jurídico, desde lo que es Guajorú, desde la versión de lo ocurrido en el desalojo y además estos pedidos que hacen ellos. Vamos a conocer más a profundidad a estos dos sectores que están enfrentados. Y también nos van a acompañar Justo Cárdenas, titular del INDER, y va a estar con nosotros el senador liberal Luis Alberto Wagner. Hacemos la pausa, en breve retornamos. Bueno, vamos a ver un material ahora, Santi, donde vamos a conocer a estos dos sectores que están enfrentados, a los colonos y a los campesinos, desde sus reivindicaciones, los pedidos, cómo es la vida de ellos más allá de este conflicto y además las distintas versiones que ellos tienen sobre lo que está ocurriendo en este momento. En el siguiente material. Todo conflicto tiene siempre dos partes, aquella que manda a la acción y aquella que reacciona ante esta primera. Cuando el problema se origina a causa de una distribución estatal, la solución debería venir por la misma vía. Pero en cuestiones de tierra, como las que ya venimos conociendo, pareciera ser que el Estado siempre es parte del problema y nunca de la solución. Fuimos hasta el lugar en conflicto y decidimos escuchar las dos versiones de la historia, sin tratar de ser un ente regulador, ni mucho menos quienes juzguen la situación, sino quienes exponen ambas partes de una misma historia y dejan hacer escuchar la voz de los protagonistas y afectados. Los colonos exigen que sus derechos como propietarios legales de las tierras sean respetados y los campesinos reclaman avasallamiento de sus derechos como paraguayos. ¿Tu propiedad fue invadida por los campesinos también? Sí, 7 hectáreas tengo. Y ese fue invadido por los campesinos. Solo eso tengo, solo 7 hectáreas. ¿Las 7 hectáreas fueron invadidas? Las 7 fueron invadidas. Y soy un empleado, trabajo de empleado. Solo tengo las 7 hectáreas. Trabajo con maquinaria, trabajo, saco leche, hago de todo, ¿verdad? Yo empecé a trabajar con mi papá, me enseñó desde los 6 años. Yo iba a carpir con él, sol caliente, derecho, porque mi papá me enseñó y hasta hoy me enseña que para lograr algo debemos de trabajar, no salir a robar, ¿verdad? Eso es que yo quiero que los demás agarren también un poco de eso, que los que piensan en solo asaltar tierra o invadir, que piensan un poco y no se le hace, porque si trabajamos conseguimos, ¿verdad? Si no trabajamos, ¿qué debemos de hacer? Debemos de robar o hacer algo para poder conquistar, ¿verdad? Y eso yo no aprendí. Vengo ya la situación, esta cosa no llega a aclarar. No llega a aclarar y zona de la autoridad, oía, está parlamentario, estamos a aclararse, pero a vernos en duicho, la gente de autoridad, oía, la ejecutivo, nos induce la cosa realidad, a ver. La presidenta INDER hoy y trabajo oí la uña complica paso y no trata y soluciona hoy seguir o a la tata o violenta porque hoy te pase y mi extranjero mi rapaico a ver haremos hoy el problema bien un jagüe. En colonia aproximadamente 29 a 30 años de población. Colonia 3.000 hectáreas, colonia paraguaya. 3.000 hectáreas y es la colonia de los colonos, la extranjero allá. Upea la o avanzarse, hoy hace o colonizarse y ya posee colonia de los colonos. Pero hasta ahora colonia paraguaya de 3.000 hectáreas. O la INDER o lotea. Tal vez no hay que decir del Estado, pero o lotea para este la colonia paraguayo. 300 casas, 3.000 hectáreas. Upei de a poco allá la pobladora fuera algunas fincas de la o vende a la brasilero. La brasilero la OUA hoy que yoga poco ave como ya eso es como en Boria Juporte vaya la PVP esa pama hoy o invite la brasilero
vendo, soy otorga como vecino, oreo contagio acá. A veces por lo menos mi abuela me ve 28 años, me dice, y me la ayuda acá. La coabela o huela ni momba esejina y plata, gente empresario memela o huela un diseco colonia. Pero no destruir país, o pita ore está la colonia poblada y digo ave. Daja eila hei ya la imba ecueja la colonia ecueja. O justamente se ha ecueja meja ecueja o coloniza se imba era. Haoni orero respeta a ver la colonia extranjero. La peyete ave 200 metros y ni puma la colonia ecueja. Pepe deja ecueja haupei a motorea ecueja ore apo. O pe vende pollo Juan hinchacho ecueja. Ni tampoco onda hipoteca ecueja ore hinchaco ape. Por lo menos sobre 600 hectáreas la icatúa y la oula procedió ya por pecho ecueja hoy 200 más de 200 casas hoy o abusar y la orecó alguno orecó que algún documento allá tal vez hasta ahora o valeta se ecueja. Pero ecueja o abusar o jasama la raya. Si esta ya se la ñandulaya la ape co guajorube. Ecoa la extranjero dore como algo a ver la tranquilidad porque está la paraguayo la alrededor hoy la tembia porango tuxa a la tembia por esta itera isla paraguayo co a ver la campesino y anda ahí sin tierra a ver campesino con tierra la a ver a PM y captura la oño ahí rojina P64 finca rente ha hembure oremba pa hoy a ver la campesino con tierra la oremba EPO y gore la ruime ha está hoy ya campesino sin tierra cuaco vingo paraguayo ba ha goisa PM la título yo otorga cuesio cuango hoy en proceso en trámite con Ore, por ejemplo, de la zona pobladora antiguo, nea tuyo ore pearo permitido pecha hoy seguir porque por ejemplo si nea tu ven va a veces cocue. O corre la ore cocue, documento, ore copaite, pero ore nea tu ven no sé guay. Por lo menos perseguido y que algún dirigente, cabecilla, esto que aquellos y la de la zona. A ya agarrarse oído, apresado, güey, a Jaime. Pero por lo menos estamos ya tranquilos porque cuando estamos en la gente callado. Al preguntar a ambas partes cómo sucedieron los hechos, si hubo pago de por medio y qué es lo que reclaman, las versiones tienen un tinte diferenciado. Se era Daniel Pavón, arecó 60 años, ya por 25 años, ahí me jaguecoa con lugar Guajoribe. Yo tengo propiedad acá ya, mi padre compró la propiedad ya hace más o menos casi 25 años ya, pasa de 20 años, 25 años ya que adquirimos las propiedades. Y ninguna reforma pegue de que cada paraguayo orecó a 10 hectáreas de ubij. Sé por ejemplo orecó 7 hectáreas a 5 familias. Areco upea ari 5 nietos lleguima. Jaco 7 hectáreas penteroñona y no rojo. Co apecero hogar en ondepe owereco Cristiano Emilio Fran. Oreco 100 hectáreas de ubi. Co apecero hogar quereje Jair Weber. Oreco 120 hectáreas de ubi. Jaupeo continúa. Ha apeco se costado a la izquierda pe Jair Weber o Huereco 200 hectáreas. En mi tierra mismo, propiedad mismo son 38 hectáreas. Va ereje. Ñande gente paraguayo en Dicatuy Yaresco más de 10 hectáreas. Co ape ñane gente cuera hoy a 2 hectáreas bejamba. Jaja escuela gente. Debe ser aporándose mi gente, por una conciencia, Hapichá, próximo en Boriajú, Petén Chapaité. Se mi rico y ñarandúa chamocoin se sa, se pu, se po, se nambi, se yuru. Ja escuela Santiago y Nosotros trabajamos con vacas lecheras,
y también un poco con agricultura, plantamos soja, maíz, trigo. Oyapoa y cuay 2 veces oyapope de salojobaico ave. Pero otra vez éramos oyapoa y cuay febrero del año pasado. Hoy tija hoja pioi, ñandera picha, paraguayoroga. Handaja ei solo jogante hoy tía. O rastronea y yabatiti y mandi oti y kumandati. Mandi o boriajupam. Peaja en boriajupam. O hundi paite. Ha solo ndaja eupea. Ora haji kwa iriguazu. Cure. O topaba. Se ha topado. Getaje y me hago getar la policía la orecua la buena conciencia. Pero se ha conceptuado su becua lo más sinvergüenza del paraguayo ella. A pesar hogar en donde debe, o hubo pita patrullera al paso o jasao. Ombo puse de bocina, ombo tu papá y hago maguare. Ha olla pose sembo y peruguayo jo. Se haya cuidado su vicuera. Se familia de combo japu cuimba escendie. Lo ye cuida. No se yo cabe. Mi tacuña mo. Chila pe oye po vivi. Oje ka arma. Na iponai. Ñandera pisa paraguayo onceba pepe. Cállebe. Oyure su y cédula. Está bien la cédula oye yure. Oyure su y motodocumento. Y habilitación. Y registro. Ñandera pisa paraguayo ape vecino. De catuinen se su icuera. Toda la noche. Hombo capuji cuaico abeco y destacamento. Arma de grueso calibre. Hombo capuji cuai. Bocango doy cuai y yarabe. Menos será la extraño. Móvil y cuata moto. Shonda si la moto para Bocapu. Pero la en Bocapu jabe vecino me mete. A moto lado hay brasileños a auto paraguayo donde hay como para Bocapu. Ha ogua y paz y cuai toda la noche. Oja sao ogaje no en onderubi oje chava mi tacuña cuñataí. Ha creo piro peaje. Abuso la oyapoa hikwai. Daja ei oyapoa resguardo hikwai. Ella y las 6 de la mañana pete camionar en Genja Ojoma policiaco apeco moyolo he jape ocubrí hikwai brasilero ve. Y tengo 39 años, soy paraguayo, nacido acá en la misma localidad. Brasilero pero o guardanda ja ei paraguayo ve. Hoy me hago la razón y cuál la resguardar su emba esa cuemba esa lupipa, pero seja en la ipona ja. Ha ape con no cumplir la ley como yo. Estamba ema me ape he chape ina co ape co ore vecino bete brasilero Luis Carlos Sarley. O correpe helicóptero beguri. Ha o reporteajina o gueruja ya sine tanguila helicóptero. Va ewi senda hi mi ayure intentente beru senda tractor tai puru mi ya soy puru capase. Lamboria do delito ngola iba y la Paraguay bella de coa. Ñane hu haña de so we. Pe la delito iba y vea ya de coa la Paraguay. ¿Entendés? Ella ahí hueve que tú has ido para hueve comandante de $200,000. A peja que allí oño de mentiji, güey. Porque jamás yo no pagué $200,000 y tampoco nos dice alguien, no sé si otro dice por ahí, pero esa es una mentira que yo no sé de quién sacó y de dónde sacaron esa información. Y un invento seguro de los campesinos o de un otro que apoya, que está al lado de ellos, que es una mentira, yo no sé de dónde sacaron. Y estoy esperando que me traigan la prueba de los 200,000 de donde yo dije, ¿verdad? Y siempre dicen que confirman que yo le dije y yo no le dije eso. Está mitad boriajú. Da ipire he guayba. Da iyaoiba. Dos oveiba escuela, pero ni en botila escuela.
va ese cojota, mitad que lleva policía, güey. Se tú ya lleve a que yo soy a la mitad, tú menos derá. Cuando estoy indo, estoy baño, no estoy baede. Dai por y cosas amigos con ape cosa garantía. Dai por y baede. Veis, tengo a ver la situación y por ahí. Y acá en Guajurí no son mucha gente, todos los campesinos, como dicen, 300 familias, 200. La mayoría tienen sus casas, ellos vienen de otros lugares y se instalaron en las propiedades. Entonces, muy poco porcentaje había de este grupo que estaba, de los supuestos campesinos que necesitan mismo las tierras. Muy pocos son. Daja ei imba ela iwi, paraguayomba ela iwi, la tierra del INDER es del Estado paraguayo, compañero. Daja ei inmigrante peñuara. Soy paraguayo, nacido acá en la misma localidad. Coabe o entera picha 15 años o pagas abuela y títulos. Cuando esté viendo y sube la documento. Brasilero una hora o una y título y pobre. Ellos alquilaban otra vez a otras personas, un grupo de otras personas que estaban atrás de y alquilaban y ellos plantaban la soja. Entonces todo era un negociado por dinero, por lucro a fines de hacer plata. Justo Cárdenas pe aporandú. De ese cuadra y na Justo Cárdenas se roga perengua evacue. Da escrimo ain de la de uacue, pero como un buen ciudadano paraguayo. Romo mandu a hereron guarece, 4 semanas pe pavón a liberar catandela de iwi. Copeimeja. 2 años más, hanane mandu ay. Vea ser romo mandu a Justo Cárdenas. Primero vamos a hacer chata jare en duta coja evan de mandu a mi sereje. Es la realidad. Hay potaco angare yure que sañan de próximo ciudadano campesino va a para sufrir hina con ave. Hay cuando una gente uy compañero. Dore coigo bete mandi o mata mo uy ba Juan Hueru y cuay. Joga cuera oye ti oñembra pu apa. Kimba cuera oye upa. A la joga cuera oye y tipaba que tú o prohibí ñan de Policía Nacional oñe o no pegui. Pecha o prohibí y cuay. Do por coña amba de veo pepe a cama. Porque en dalle hay por propiedad privado. Según los colonos, son los mismos políticos los que acompañan a campesinos no solo por votos, sino por un beneficio aparte, el del lucro a través de los cultivos en tierra ajena. Las acusaciones y los dedos apuntan a ambos lados. Por su parte, los campesinos reclaman el derecho a ocupar una porción de tierra y acusan a descendientes brasileños de quitar lo que le pertenece a los paraguayos. Tierra de nadie, tierra de todos, tierra de algunos. Bueno, es de alguna manera, Enrique, la forma de conocer los diferentes testimonios. Y me parece que lo abordamos de la manera más amplia, de manera que la gente también pueda tener todas las versiones a la hora de construir opinión sobre esto, ¿no? Así es, ya contamos la historia completa de lo que está pasando allí, la versión de los policías, la versión de los colonos, la versión de los campesinos, la reivindicación y conocimos cómo es vivir en ese lugar. La historia completa como para entender el conflicto que es tema central de las noticias últimamente. Sí, señor, el momento va a ser la pausa. A la vuelta de la pausa ya nos acompañan el titular del INDER, Justo Cárdenas, y también va a estar con nosotros el senador Luis Alberto Wagner. Ya se dio el debate previo inclusive a el inicio de este bloque, ya estaban conversando. Primeramente nos va a acompañar el titular del INDER y luego lo vamos a sumar a la mesa al senador Luis Alberto Wagner. ¿Hacemos la pausa? Vamos.
Ya estamos de vuelta y nos acompaña el titular del INDER para poder hablar respecto a lo que tiene que ver con el tema título, tierra, de esa parte en particular que se denomina Guajorú. Nos acompaña Justo Cárdenas y ya está con nosotros. ¿Qué tal, Justo? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por el tiempo. No, por favor. Justo, ¿de qué se trata? ¿Cómo nace en realidad esa zona en Guajorú? ¿Cuál es la problemática que se tiene con los títulos? Me quisiera detener en poder entender lo suficiente y dar la voz a ambas partes para que puedan explicar realmente cuál es la versión de cada una de estas partes. Así es. Esta es una colonia que se adquiere en el año 86. Estamos hablando de hace 30 años. Al año siguiente, 87, se entregan ya 14 títulos dentro de esta colonia. Y hay que entender que se adquiere dentro de la vigencia de un estatuto del año 63, que entra en vigencia en el 63 y va hasta el año 2002. Este estatuto posibilitaba el hecho de que ciudadanos que no tengan la nacionalidad paraguaya fueran sujetos de la reforma. Y es así como en Guajorú se venden a 7 brasileños de manera legal y legítima en virtud del estatuto que estaba vigente hasta el año 2002. Luego, en ese mismo año, se cambia el estatuto, el IBR pasa a ser INDER, se transforma en el INDER y entra en vigencia un nuevo estatuto que solamente califica como sujetos de la reforma a paraguayos de nacionalidad paraguaya natural. No naturalizados. No, natural. Ese es el gran cambio que se genera, entre otras cosas, también en el nuevo estatuto que entra a partir del año 2002. Sí. A partir de esa fecha, la institución ya no le otorga ningún título a ningún extranjero, por supuesto, en esa colonia. Yo tengo acá un listado que da cuenta de los años en que fue entregado, en una primera columna, los años en que fueron entregados esos títulos, los nombres y también la nacionalidad. Esta primera columna, efectivamente fueron entregados los títulos de forma legítima y legal. Ahora bien, tanto en el estatuto anterior como en el que está vigente actualmente, existe un plazo que debe cumplirse, que son 10 años, para que el que adquiere una tierra pública pueda volver a venderla. Si ese plazo no ha transcurrido, ahí sí se produce una distorsión y una ilegalidad. Y el título puede eventualmente ser atacado de nulo, porque obviamente no ha cumplido con los plazos requeridos por la ley y tiene vicios de nulidad. Pero ese traspaso de esta primera columna a segundos propietarios o terceros, en este caso, el INDER ya no tiene injerencia, porque esas tierras ya dejó de ser del Estado. Es decir, pero al convertirse en propiedad privada, al tener uno el título, ya puede negociarlo con quien considere. Esa es la explicación que da INDER. Pasado los 10 años, para que sea legal. Si lo hace antes de ese plazo, igualmente está dentro de la jurisdicción privada, del escenario privado, el INDER ya no tiene legitimación activa para iniciar ningún juicio de manera, vamos a decir, protagonista, pero obviamente estamos hablando de una transferencia de manera ilegal e ilegítima que entiendo se dio en esta colonia tiempo después. Pero lo que INDER dice en particular, sin responsabilidad del Estado en ese tipo de negociación. Claro, porque al transferir por primera vez, con la vigencia de un estatuto que establecía la posibilidad de la venta a brasileños, el INDER ha cumplido con su parte. Todos los vicios que vengan después podrían ser atacados de nulos, pero dentro del contexto privado, porque la propiedad ya pasa al sector o en manos privadas. Cuando el INDER otorga estas propiedades, lo que cede es el derecho de usufructo o el bien propiamente dicho, con todas las prerrogativas de un propietario. Como se trata de una relación contractual, aquí hay derechos que adquiere el que compra el inmueble, pero también hay obligaciones de la parte. Entre los derechos, obviamente, adquiere todas las prerrogativas de la propiedad, menos de su venta.
hasta los 10 años de plazo. Pasados los 10 años de plazo sí lo puede vender. En cuanto a las obligaciones, la persona está obligada de sentar raíces en ese lugar. El estatuto actual es mucho más claro en ese sentido, es mucho más taxativo y exige no solamente el arraigo, la vivienda en ese sitio, sino también dice la explotación de la tierra por mano propia, es decir, la persona que adquiere un bien público, una tierra pública, en el contexto de la reforma, debe trabajar la tierra por sí misma. O sea, la misma persona es la que tiene que trabajarla, no por un tercero o alquilar esa parcela. Son cuestiones que están claramente tipificadas en la nueva ley. ¿Cuál es la extensión justo de esa propiedad o de esa tierra en conflicto? Esta colonia se adquiere en dos fases. Primero en el año 86, como te dije en un principio, se adquieren unas 1.100 hectáreas y luego se adquiere una parcela de 314 hectáreas en el año 97. En total estamos hablando de 1.100, pero me decís, ¿cómo es que la sumatoria nos da 1.100? Porque se compró también unas tierras que luego quedaron bajo agua con el embalse del Iguazú. ¿Y las 1.100 hectáreas están en propiedad o están en poder de estas 7 personas según los títulos del INDER? No. Las 1.100 hectáreas están en poder mayoritariamente de paraguayos. Hablábamos nosotros que desde el año 2002 se han entregado títulos legales y legítimos inscritos en catastro público y en registro, 72 títulos, de los cuales solamente 7 son títulos entregados a brasileños. Es decir, estamos hablando exactamente del 10%. El resto, el 90%, fue entregado a paraguayos. Así que en ese sentido no hay absolutamente ninguna discusión en tal sentido. Y es así como tenemos aquí el mapa, un mapeo de la colonia Guajorú. Y luego vamos a explicar, porque se confunde mucho, se unifican dos colonias que no son iguales, que no tienen el mismo nombre y que fueron incluso concebidas en tiempos distintos. Acá tenemos la colonia pintado en verde, son todos los lotes que están titulados. Tenemos así 68 títulos finiquitados, entregados, es decir, inscritos en catastro y en registro, donde ya el Estado pierde injerencia. No tiene ningún tipo de derecho sobre eso. No puede ya generar una nulidad de título salvo por vía judicial, a través de un juicio de nulidad de título, que debe tener sentencia, obviamente. Luego tenemos en celeste algunas parcelas con títulos formulados no finiquitados y tenemos en amarillo algunos paraguayos que están arraigados y que deben ser sujetos a la formalización. Los que están pintados en rojo sí son lotes que podemos disponer nosotros, que son del Estado paraguayo, que aún no se han transferido al sector privado, a los campesinos paraguayos sujetos de la reforma, y que sí están a libre disposición, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Con esos 25 lotes a los que haces referencia, ¿de qué extensión estamos hablando? Y estamos hablando de aproximadamente unas 200 hectáreas. Algunos lotes no tienen viabilidad agrológica, son zonas bajas, así que habría que hacer un estudio bastante más detallado sobre la situación de cada uno de ellos. Pero es lo que nosotros hoy podemos contar. Algunos lotes sí están muy bien ubicados. Creo que una primera opción a la problemática social que reconocemos ampliamente existe en ese lugar es hacer uso de la disponibilidad que tiene el INDER en este lugar y como segunda posibilidad reubicarle a esta gente en otro sitio, en tierra del Estado, o buscar una parcela que pueda ser adquirida por el Estado a los efectos de dar solución a la problemática social. Y los manifestantes, ¿qué extensión están solicitando? Quienes hoy, para ustedes, ocupan una propiedad que no les pertenece. Nosotros hicimos hace unos meses un censo que arrojó 123 ocupantes ocasionales. Este es nuestro censo. La gente hoy habla de 250 familias, nosotros nunca encontramos esa cantidad, probablemente sí exista, pero el censo oficial que tenemos nosotros, con fotografías, con datos georreferenciados, con lugares de ocupación de estas familias, son 123 familias. Es decir, yo creo que entre
123 y 200 familias, tendríamos que llegar a un punto de equilibrio intermedio y creo que estaríamos hablando de 150 familias que efectivamente necesitan tierras, que son sujetos de la reforma y que el Estado y el gobierno sobre todo tienen la gran responsabilidad de satisfacer esa demanda social que existe en el lugar, pero por el camino de la ley, no sobre propiedad privada, no sobre propiedad privada, sino en tierras públicas o en su efecto en lugares que podíamos adquirir a los efectos de satisfacer la demanda. Justo, ¿qué opinión te merece particularmente la manera en la que se procedió a desalojar a las familias de esas zonas que estaban para ustedes ocupando? Helicópteros de la Binacional Yacyretá, más de 1000 policías que hicieron el procedimiento. ¿Cómo ustedes analizan ese operativo que se realizó en particular? Bueno, realmente me estás preguntando algo que no me corresponde contestar. Solamente un indolente, una persona que no tenga alguna suerte de solidaridad social, puede decirte que eso no nos golpeó. Y yo estoy absolutamente seguro que el mayor interesado de que eso no se dé en términos irregulares es el mismo presidente de la República. Y te digo muy sinceramente esto, realmente nos duele mucho. ¿Y por qué se permite que se vaya siendo la cabeza del Nosotros Ejecutivo? tenemos la obligación, Santiago, como gobierno y como Estado, de precautelar con la misma firmeza y con la misma fuerza la propiedad privada, así como los recursos públicos. No podemos de ninguna manera permitir un caos jurídico y que no se respete un derecho básico como es la propiedad privada. Reivindicamos también la lucha social, la lucha de los campesinos, y todas las acciones de este gobierno están encaradas precisamente a satisfacer esa gran demanda olvidada, esa gran demanda postergada desde el punto de vista social. ¿Ustedes consideran desde el gobierno que hay políticos instigadores que están aprovechando esto como para sacar algún tipo de rédito? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Tenemos la seguridad y la certeza que hay políticos que contaminan este proceso social, que debe tener un único interés: reivindicar el derecho a la propiedad privada de tantos campesinos que hoy están sufriendo en ese lugar y en muchos otros. ¿Por qué? Porque ningún gobierno realmente se ha preocupado de esta problemática social. Es más, este es el primer gobierno en toda la historia de la República que ha generado un proceso de recuperación de tierras públicas a los efectos de canalizarlas para los verdaderos sujetos de la reforma. No ha habido un solo gobierno a lo largo de toda la historia que ha generado este proceso de recuperación de tierras públicas. Cuando hablamos de esa figura que ustedes interpretan de políticos que de alguna u otra manera aprovechan esto para redituar en términos electorales, ¿te sorprende que incluso parte del PLRA, encabezado por el propio Efraín Alegre, vaya y realice campañas o ponga una bandera, plante una bandera en esa zona? Sí, yo creo que es absolutamente miserable lo que hizo Efraín. Nunca antes en su vida pública se ha preocupado del sector campesino, nunca antes. Y ahora que está en campaña política, resulta ser que descubrió la pólvora, descubrió que hay una colonia, Guajorí, que ya existía con problemas sociales durante su gobierno, cuando él era ministro, pero nunca se le ocurrió ocuparse del caso. Nosotros estamos realmente seguros que el sector político puede contaminar esto y puede generar hechos nefastos a los efectos de malograr definitivamente la solución a este problema. Porque este gobierno tiene la voluntad política y la vocación social para llegar a un acuerdo y generar soluciones reales en este problema que existe y que reconocemos públicamente. A la vuelta de la pausa me gustaría sumar a Luis Alberto Wagner, el senador, también a la mesa, como para poder hablar desde su perspectiva respecto a este tema. ¿Hay o no un oportunismo político en medio de todo esto? En lo que tenía que ver con Curuguatí, se acusaba de lo contrario, que inclusive había políticos del Partido Colorado que estaban de alguna u otra manera financiando aquello que sucedía en Campos Morombí. Hoy por hoy, en Marinacue para otros, hoy por hoy, ¿qué es lo que pasa en zona de Guajorí particularmente? ¿Hay un problema de títulos? ¿El Estado tiene una responsabilidad que no está asumiendo?
¿O hay un oportunismo político en contrapartida en medio de toda esta historia? Hacemos la pausa, ya estamos de vuelta en breve. Estamos de vuelta, esto es AAM a través de la Red Paraguaya de Comunicación. Estamos hablando del caso Guajorí en particular y ya se suma con nosotros a la mesa el senador Luis Alberto Wagner. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí para debatir un tema de interés nacional. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que quiero preguntarte es lo último que hablábamos con el titular del INDER. ¿Esto es oportunismo político? ¿El político tiene que ser oportunista para golpear en el momento indicado, en el tema que es el debate en ese momento, como para sacar algún tipo de rédito cerca de un periodo electoral? ¿O cómo interpretas eso, senador? De toda la vida, desde la gobernación, sobre todo teniendo cargo público de gobernación, trabajamos con los pequeños productores. Efraín Alegre era el secretario general de la gobernación. Logramos exportar las primeras exportaciones en la historia del Paraguay, por ejemplo, de batata al Uruguay, exportación de tomate, locote, berenjena. Colaboramos con la exportación de piña y de banana desde, al entrar en el mercado de Buenos Aires, exportamos piña, banana de allá de Guayaquil, por ejemplo, sandía desde Horqueta, porque cuando entras en un mercado ya te piden todo. Y eso hicimos desde la gobernación y siempre trabajamos con el pequeño productor y vemos la oportunidad que se tiene en el Paraguay con el pequeño productor. Tembiaponá es por su microclima, porque está al lado del lago Iguazú, que nos permite ese lago, al levantar la temperatura, al venir los vientos helados del sur, no permite que la helada quede en el lugar. Es el microclima ideal, por ejemplo, para producir banana. Y producen más de 5.500.000 cajas por año de banana. O sea, no cayeron en paracaídas de manera oportuna en este La conflicto. discusión del desarrollo agrario, y siempre le dije también cuando conversamos al presidente del INDER, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. El desarrollo rural, ¿cómo se logra? ¿Cómo se ejecuta? ¿Qué es lo que más mano de obra? ¿Qué es lo que necesita el mundo ahora? ¿Qué quiere el mundo de producción de alimentos, que es la mejor potencia y capacidad que tiene el Paraguay? Alimentos orgánicos, que use mano de obra, que sea diversificado, porque nuestra tierra es la mejor del mundo, por ejemplo, para producir frutas, para hacer los jugos o los dulces, porque nuestra fruta es naturalmente dulce. O sea, y podemos hablar de eso sin problema y analizar qué es el plan de desarrollo que el Paraguay sí o sí tiene que tomar para desarrollarse. Cuando dice Justo Cárdenas que este gobierno está haciendo lo que no hicieron los demás, que este gobierno está de alguna manera restituyendo derechos que ninguno de ustedes cuando fueron poder se encargaron de ocuparse de alguna manera, ¿qué opinión tenés al respecto? Yo creo que el golpe que se le está dando a los pequeños productores, estos desalojos que generan una cantidad importante de personas que quedan sin viviendas, no creo que ellos estén muy contentos de lo que ocurre. Es una masacre, es una violación de derechos humanos, es un terrorismo de Estado lo que se ha hecho en Guajorí. No hay ninguna fundamentación legal para que el fiscal Alfirio González, Alfredo Mieres, sin ninguna orden a la vista, sin ningún plano para decir, esta finca tiene título de otra gente y vamos a ir a ver si en esta finca quién está. Así nomás. Se fueron 1.200 policías después de recibir $200.000 de Jair Weber, que aparece en toda la producción de documento falso para que él se quede con la tierra. Acá está Jair Weber. Cuando él le da $200.000 a la policía, las 1.200 policías rodean a los paraguayos. Nadie puede pasar ese cordón impresionante de carros de combate, de gente con ametralladora, de escopetas, de antimotines, de lajeo. Nadie puede pasar y los brasileños entran. 20 tractores por acá, 20 tractores por allá, echan las casas, rastronean los cultivos. Eso es terrorismo de Estado, pero contundente, claro,
No hay fundamentación legal posible para que ellos hagan eso. No hubo un plano, no hubo una orden, no hubo nada que justifique lo que hicieron. Eso es terrorismo de Estado, eso es violación de derechos humanos. Por eso ahora estamos viendo la importancia de hacer la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vos viste lo que presentó Justo Cárdenas? Sí, es lo que trabajamos juntos. Es lo que trabajamos juntos. Sí, desde el desalojo del año pasado. ¿Qué dudas pueden quedar respecto a la propiedad, respecto a los títulos en particular? ¿Eso todavía está en discusión o ya queda claro que los títulos fueron otorgados de manera legítima según lo que dice Justo Cárdenas? Los títulos, según Justo Cárdenas, se consiguió mediante una rosca corrupta que fabricó títulos para brasileños en el INDER, en Guajoré. Esto decía él el 31 de marzo. Rosca corrupta fabricó títulos a brasileños sobre tierras de INDER. Justo ¿Quiénes Cárdenas, están en la imagen? Justo Cárdenas, presidente del INDER, reconoció que el funcionario del Estado, del ente, Armando Díaz Solís, fraguó documentos y adelantó que él mismo será denunciado ante el Ministerio Público. Acá está Luis Alberto Wagner, López Perito, está Sixto Pereira y están el ministro del Interior y el comandante de la Policía Nacional. Y también se habló con el fiscal general del Estado en ese sentido. ¿Esto tiene que ver con lo de Guajoré en particular? Sí, así mismo es. Pero vos le hiciste una pregunta muy clara al senador que no te respondió. Vos le dijiste si su gobierno se ocupó de recuperar tierras públicas. Que tiene, si tenía o no vocación social, como sí tenemos en este gobierno. No te respondió esa pregunta, pero quiero nomás dejar sentado esto. Terrorismo de Estado, habla él. ¿Sabes cuándo se da un terrorismo de Estado? Cuando el Estado o el gobierno atropella derechos de terceros, cercena derechos de terceros, derechos de las ciudadanías. Cuando defiende la propiedad privada, no es terrorismo de Estado. Al contrario, se fortalece la institucionalidad, se formaliza el derecho privado. El derecho de la propiedad privada es un derecho básico, es tan básico probablemente como el derecho a la vida. No podemos nosotros atropellar la propiedad privada, eso generaría un caos jurídico y poca credibilidad a nivel país. No estamos jugando con una cuestión que no tenga importancia. Esto no es un hecho menor. Tenemos que tener mucho cuidado el camino por el cual estamos transitando. Yo le pregunto al senador, ¿cuál es la solución que ellos proponen, incluso como partido político? ¿El atropello a la propiedad privada? No se puede generar una sociedad más justa, más equitativa, con mayores oportunidades para todos los paraguayos, sobre la base del atropello a la propiedad privada. Y nosotros como gobiernos vamos a defender la propiedad privada con la misma fortaleza, como te dije en un principio, que lo vamos a hacer el bien público, porque esa es la obligación que tenemos como Estado. No podemos promover la invasión a la propiedad privada. Nos duele lo que ha pasado en Guajoré y tenemos la solución. Queremos dialogar con esta gente, adquirir tierras, reubicarlas, buscar afanosamente una solución a una problemática que sí existe. Pero nos diferencia una ancha brecha entre la concepción del Partido Liberal o del señor Wagner y nosotros. Nosotros queremos llegar a la solución por el camino de la ley. ¿Y vos crees que del sector de la gente que acompaña a los pobladores de Guajoré existe el mismo interés de destrabar este inconveniente o que el inconveniente continúe cada vez más cerca del periodo electoral? No puedo creer en eso cuando ellos le traen a un señor Brizuela, que está acá, que dice: vamos a protestar frente a la Junta de Gobierno, dice, cuando es un tema absolutamente social. No puedo creer cuando este mismo señor Brizuela, Santiago, este mismo señor Brizuela, publicado en los periódicos, dice: le voy a demandar al Estado paraguayo porque atropelló mis derechos. Este gobierno, dice Brizuela, no reconoce los recibos de pago que yo tengo. Y yo dije por los medios de prensa que este presidente del INDER, de este gobierno, no ha firmado un solo título en Guajoré. El señor Wagner no puede decir lo mismo, porque Ortigosa, que fue el presidente de su gobierno, sí ha suscrito títulos en Guajoré. Yo no lo he hecho, pero sí he firmado
el título de propiedad de este señor Brizuela, que no reside en Guajurí, que reside en la colonia que está al lado, pegado, que se llama Colonia San Sebastián. Acá están los títulos de pago reconocidos por este gobierno y acá está el título de propiedad, acá está la cédula del señor y acá está el título de propiedad firmado por un presidente del INDER de este gobierno a este señor. No solamente reconociéndole todos sus derechos, precautelándole los mismos y además dándole el título de propiedad a este señor. Nosotros no podemos de otra forma pensar que no haya una injerencia y una realmente contaminación política en este tema. Pero no, el tema, ¿por qué se tiene que pagar a la policía? ¿Por qué tienen que pagar a la policía $200.000 para ejecutar el desalojo? Por ejemplo, cuando en el primer día estaban los fiscales, jueves 15, pero los fiscales no acompañan, los fiscales tienen que acompañar finca por finca, nunca acompañaron. Eso es ilegal de donde se mire y el presidente del INDER es abogado. No, yo no soy abogado. No soy abogado, bueno, por eso entonces no sabes. No hace falta ser abogado para saber eso. Pero y no se fue el fiscal, no acompañó el fiscal, en ningún momento acompañó. Y desde el viernes, sábado, domingo, lunes, hasta hoy, no acompaña nada. Una cuestión, el señor presidente del INDER nos dijo en esa entrevista que hay 3 posibilidades para revertir lo ilegal. La expropiación, hacer anular el título y qué sé yo otro. Hablamos de que donde vivía la gente y había títulos fraguados por funcionarios del INDER en el lugar con gente viviendo adentro, se iba a expropiar. Eso hablábamos con el presidente del INDER, porque eso era lo más rápido, porque por más que se tenga que pagar, pero cuando se tenga que pagar, si viene un título fraguado, por supuesto, ahí hubo producción de documentos públicos de contenido falso y si quiere cobrar a alguien que hizo ese delito, tiene que ir a la cárcel con el funcionario público que hizo esa documentación falseada. Por eso es que acá están. Para que no queden más cosas por el camino, porque acá hay acusaciones de ambos lados que me gustaría que se aclaren y que en función a la gente se puedan explicar. Lo que tiene que ver con lo que decía Wagner, que vos mismo reconocías en marzo que se habían otorgado títulos de manera irregular. ¿Por qué se da esa declaración? ¿A qué te referías, presidente? Porque sí, efectivamente, yo te había mostrado una primera columna de personas que fueron adquiriendo esas propiedades y lo hicieron de manera legítima y legal. Y también te mencionaba que a partir de esa situación el Estado perdía injerencia para generar la anulación vía administrativa de esos títulos. Luego sí se produce una serie de distorsiones que nosotros ya habíamos denunciado a la Fiscalía General del Estado. Es decir, en ese sentido hay plena coincidencia. Y Díaz Solís, que le cita al senador Wagner como un funcionario corrupto, nosotros le sacamos del cargo. Él fue director departamental del gobierno liberal y del gobierno de Lugo. No fue director de nuestro gobierno. Nosotros le sacamos del cargo a él. Por corrupto. Claro, y le sumaríamos a él, pero no tiene un sumario, tiene varios sumarios. Pero finalmente nosotros saneamos o pretendimos, por lo menos, con esa acción, sanear parte de la administración. Ahora, es cierto que yo dije, y siempre va a ser así, la primera opción para la solución de un problema es la adquisición de una parcela de tierra. La segunda opción, el segundo camino es la expropiación. También la nulidad de título es un camino, pero que no está dentro de la jurisdicción del INDER. Eso también debe quedar claro. Y no es como dice el senador, que cuando se expropia y uno presenta el título y si tiene vicios de nulidad, se tiene que ir a la cárcel. Hasta tanto un juez no defina y no decida esa situación, no es tal. Pero ¿y quién es el responsable de hacer eso? Ese proceso puede durar 10 o 15 años. El INDER no lo puede hacer porque no tiene legitimación activa.
Porque, y yo no soy abogado, pero hay gente que te va a poder explicar esto. Porque si se comete delito, porque el proceso va a ser largo, la institución no va a iniciar el proceso y el juicio para castigar a los culpables y para recuperar las tierras. Yo no estoy diciendo eso, Santiago. El juicio hay que de entender una nulidad cosa de aquí. títulos se tiene que iniciar, se tiene que realizar. Hasta podríamos coincidir en eso. Lo que no podemos poner eso como una propuesta de solución a esta problemática que es urgente. Y es urgente. Y tiene que hacerse hoy. No podemos decirle a esta gente, esperen 15 años hasta que se resuelva este juicio de nulidad de 12 títulos tiene juicio de nulidad. Se le comunicó al fiscal y sobre esos juicios de nulidad siguió él el proceso pero no hay penal sentencia, de invasión. por favor. Y si no hay sentencia, no existe nada Pero aún. el juicio de invasión, el proceso, o sea, la denuncia por invasión tiene que ser subrepticia, clandestina, violenta, y son personas que viven 20, 15, 10, 8, 3 años. Eso ya no es subrepticio, no es clandestino, ya perdió la posibilidad de decir que hay invasor. Eso no puede ser así porque esta es la tercera, el tercer desalojo que se hace. Entonces, ante una situación como esa, no puede vivir hace 20 años ahí. O sea, yo quiero plantear la problemática como tal, Santiago, y quiero hablar con la verdad. Y quiero preguntarle al senador Wagner cómo es que presentan este proyecto de ley tan desprolijo y no le dan un contenido técnico haciendo... No, señor, no es cierto. Sí, señor. No es cierto. Sí. Si nosotros tuvimos el proyecto de ley esta semana y pudimos mapear y encontramos lo siguiente. Ahí entra Banderita y entra Pindo. Claro. ¿Por qué? Porque Banderita y Pindo y tiene el mismo problema. Ah, ok. ¿Y cuál es el concepto entonces de generar una colonia cuando hay una distancia de 10 kilómetros entre un lote y otro? Por supuesto. Y cuando quieren, antojadizamente, esto es una falta de respeto, Santiago. 1707. Esto es un atropello al derecho privado. 150 hectáreas. Quieren expropiar. Eso está dentro eso está dentro de... Si me permitís, voy a hablar porque si no, la iglesia de San Jorge, que se quemó todo. Y el San Jorge sobrevivió. A ver, yo te muestro una cuestión técnica. Vos me estás hablando retóricamente sin ningún dato ahí. Sin mostrar un solo plano. Sí, tenemos la información, es un disparate, ¿verdad? Yo te muestro técnicamente. Información dada por el INDER. Te puedo firmar esto. En la finca 1707 de la Atender lo que Sociedad Montenegro S.A., que no es para nada sujeta de la reforma agraria. 150 hectáreas está dentro de ocurre, ahí, Santiago, que ellos pusieron en el proyecto de ley unos datos georreferenciados que se aleja de la colonia a 20 kilómetros. No tiene nada que ver ese proyecto de ley. ¿Por qué incluyeron eso dentro del proyecto de ley, senador? Porque el informe del INDER ahí, si me encuentran allá enseguida le voy a mostrar dónde figura. Está en un mapa que no se entregaron y ahí está, INDER pone dentro. No es serio dentro. nomás esto lo que él dice, Santiago, porque no muestra pues documentos. Antes de ayer, hoy es, bueno, en estos días, tuvimos una reunión en el INDER y bueno, vamos a ir mirando lote por lote, finca por finca, lo que corresponde y lo que ellos dicen que no está bien. Hicimos con el CIR una reunión, 2 reuniones, para ponernos de acuerdo. Sí. Si había alguna discusión sobre alguno de los lotes, íbamos a pedir la modificación y no teníamos ningún problema si algo no estábamos de acuerdo de pedir la modificación en diputados. Y por eso el diputado rechaza la ley. Porque es una ley inviable, desprolija, absurda, no tiene ningún contenido técnico. Expropia 3 colonias, nunca tuvo. Por favor, frente a mí le pregunta a la asesora Miriam, a la asesora jurídica, ¿quién metió el tema de banderitas? Y le dice, tapándose la boca, Sisto Pereira, por favor. Estamos en una joda absoluta, o vamos a tratar seriamente, con absoluta solidaridad social, este problema que existe, o lo vamos a hacer como ellos lo quieren hacer, sin ningún contenido técnico. Y tienen orden de desalojo sobre los lotes que Entonces, tienen cuando vos me preguntas, ¿hay contaminación política? paraguayos. Te digo que sí hay. ¿Por qué? ¿Cómo que no?
¿Qué tiene que ver Banderita y por qué Sisto va a ordenar que se ordene aquí la expropiación? Todo. No tiene al ningún estilo sentido. De nuevo rumbo de cárcel. Nosotros vamos a actuar sobre la hipótesis futura. Le va a dar a la policía y va a desalojar todo Pindoí, todo Banderita, todo Milpalo. Y Banderita y Pindoí, ahí tenemos la documentación de Banderita y Pindoí, donde también hay documentos de paraguayos sobre esas tierras. Acá lo que él quiere hacer también. Es actuar sobre una hipótesis futura. En el caso de que se dé esto, por favor. ¿Ustedes están en condiciones de afirmar que no van a desalojar Pindoí y Banderita? En el caso que se trate de campesinos paraguayos que sean sujetos y que estén legalmente, jamás lo vamos a hacer. Jamás. Sobre propiedad privada, sí, porque tenemos la obligación como Estado de promover el derecho sobre la propiedad privada. No, señor, no es así. Y usted dijo... Yo he dicho, pero en condiciones diferentes y en contextos distintos. Esto de Jair Weber, acá está Joaquín Díaz Solís, pero hemos denunciado, no solamente he dicho, he denunciado ante la Fiscalía General. Esto no vale, hermano. Ustedes se quedan en la retórica. Hay que hacer la denuncia, hay que anular esto y hay que dejar al paraguayo que vive en este lote que se quede. Nosotros y le echaron todo. Hemos denunciado esto, no solamente nos quedamos en la retórica, hemos denunciado formalmente ante la Fiscalía. ¿Dónde está porque acá, este no es el único caso, lo que pasa es que ellos, probablemente porque tienen ahí su grupito, porque esto es mucho más, Paraguay es mucho más que esto, entonces quieren precautelar. Nosotros hemos denunciado porque esta es la práctica que normalmente se lleva a cabo, pero lo hemos hecho como corresponde, ante la Fiscalía. Esa es la realidad. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es su propuesta de solución? Nosotros sí tenemos una. ¿Cuál es la propuesta de ellos? Y yo cuando usted me habla, senador, quiero que me dé realmente pruebas. Estuvimos de acuerdo en la cuestión de la expropiación sobre la finca. Probablemente, pero no de una forma tan desprolija. ¿Por qué quieren expropiar estas 150 hectáreas que no tienen nada que ver con la colonia? Figura en un documento del INDER que está... Si ustedes hacen un trabajo tan desprolijo como presentaron, la iglesia San Jorge. Esa iglesia de San Jorge cae sobre la cuestión de Montenegro. No es allá donde está, ahí en tu plano, que puedes fraguar perfectamente como fraguan tus funcionarios. Yo les quiero pedir, como parte final de esta charla, les quiero pedir, ¿cuál es la solución que cada sector plantea a este conflicto que existe? Porque de alguna manera creo que tiene que existir alguna solución sobre la mesa como para destrabar el conflicto. Nosotros tenemos una propuesta clara. En primer lugar, siempre por el camino de la ley y el respeto a la propiedad privada. En primer lugar, tenemos la disponibilidad de 25 lotes en la colonia Guajorú. En segundo lugar, podemos sentarnos a hablar sobre una posibilidad de reubicación y si no fuese esa la opción acogida por los campesinos, por los compatriotas, buscar una parcela de superficie de tierra que les sea conveniente a esta gente y dentro de la cual ellos quieran vivir. Porque además de esto, este proyecto de ley, Santiago, se hace en condiciones absolutamente inaceptables. Ni siquiera se genera un censo, Santiago. ¿Cómo vas a expropiar una parcela de tierra si no sabes cuántas familias tenés? Si ellos hablan de 250 familias y piden expropiar 900 hectáreas, no hay correspondencia entre la superficie de la tierra que quieren expropiar y la demanda que quieren satisfacer, Santiago, por favor. Si queremos construir un país serio, tenemos que tener una visión diferente, o si no vamos a estar permanentemente en la joda total. Y este gobierno quiere generar precisamente una visión diferente a la problemática social. Cárdenas ningoje iba alleva. Ya se minda y catuya oye revertir el título. El que no se puede revertir rápido el título, vamos a expropiar. Los que se pueden hacer administrativamente, vamos a anular si está mal dada el certificado de ocupación. Y hay 25 fincas que sin problema, eso ya no tenemos ningún problema. Se destrozó todo. Ahí se destrozó todo, sin orden judicial, con un brasilero dirigiendo el operativo con los policías. Los policías no nos dejan circular en caminos públicos. Los policías no le dejan circular a los paraguayos en caminos públicos. Los policías en este momento declaran estado de sitio. Le han abofeteado a 2 criaturas de 14 años.
compañero, le hace parar en medio del sol a la gente, le hace llorar a las madres y a las criaturas. Yo quiero hablar de la solución, ¿verdad? Porque esto, esa es la situación. Como retórica está muy bien, ¿verdad? Y lo mismo que se hizo la vez pasada. Está muy bien, en el primer desalojo, señor presidente del INDER, ustedes se fueron, vieron la situación y la gente entró de nuevo porque eran tierras del INDER, con títulos fraguados que después se descubren. La gente vivía ahí, tenía su cultivo ahí. Entonces lo que ustedes plantean es que vaya la gente del INDER, que haga un análisis lote por lote. ¿Y ustedes están en condiciones de hacer eso? Es que ya lo hicimos. El plano que él tiene, que dice que trabajamos juntos, no lo hicimos juntos, lo hizo el INDER. Lo hizo INDER, no el INDER de ellos, INDER. Con responsabilidad y con seriedad, como tiene que ser. Ahí está el plano. Dale, no hay problema. Entonces, no son tierras públicas, son tierras privadas. ¿Qué significa esto, Santiago? Que están inscritos en catastro y en registro público. Ante tal situación, ante la inscripción en catastro y en registro público de un inmueble, el Estado no tiene injerencia, porque forma parte ya de una propiedad privada. Y si se quiere generar una nulidad de títulos, tiene que ser vía judicial, a través de un juicio de nulidad de título. Sí. Y el Estado paraguayo en ese sentido no tiene legitimación activa, no puede iniciar el proceso. Te agradezco justo por acompañarnos. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, senador, por estar con nosotros. Gracias. Y estamos desesperados, legalmente desesperados por lo que pasa allá y por lo que va a pasar sobre Banderita y Pindoy, que ya hay orden también de desalojo. Eso desmiento categóricamente. ¿No existe orden de desalojo? No existe. Desmiento categóricamente. ¿Hay una orden de desalojo? Gracias. ¿Quién firmó la orden? ¿Hay alguien que firmó? ¿Algún juez, fiscal? Sí, tenemos ahí el documento, por eso que... ¿Podemos ver el documento? Sí, si podemos acercar el documento, les agradecería, por favor. Te vamos a acercar. ¿Podemos verlo ahora? Quiero verlo, por favor. Te voy a entregar después. Bueno, vamos a hacer la pausa. Les agradezco por venir. Vamos a, Enrique, antes.